Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la serie de podcasts que abordarán temas fundamentales que nos acercan a las violencias que viven las mujeres y también a las rutas para salir de ellas. Este material educativo ha sido creado para ustedes desde la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del proyecto InfoSegura. Los mismos forman parte de la campaña de los 16 días de activismo de la ONU. Únete para poner fin a la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas en sus diversidades. En este episodio participan personas con experiencia y conocimiento en la temática, que también son activistas por los derechos de las mujeres y lideresas que desde sus territorios nos acompañan con la sabiduría para conversar al respecto. Hola, soy Ana Carcedo y soy una feminista de una organización que se llama SEFEMINA, el Centro Feminista de Información y Acción, y también pertenezco a un grupo, un espacio que se llama Mujeres en Acción. Es un espacio feminista en el que tratamos de pensar el país desde nuestra mirada de mujeres. Tal vez nos cuenta el día de hoy qué es feminicidio o femicidio. Bueno, para empezar a hablar de femicidio, tendríamos que empezar a decir que es violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres es esa violencia que se ejerce contra las mujeres por vivir en sociedades que nos discriminan a las mujeres frente a los hombres, ¿no? O sea, vivimos en sociedades, y esto es universal, todas nuestras sociedades son sociedades en las cuales los hombres y lo masculino tienen más poder, tiene más acceso a recursos, tiene más representación política, por ejemplo, lo notamos en todo eso, ¿no? Tiene más dinero que las mujeres y lo femenino. Entonces, cuando hay ese tipo de discriminación, pues lo que tenemos es una sociedad que está como, pues, con gente que es más importante, que está arriba, y gente que somos las mujeres, que somos menos importantes y estamos abajo. Cuando eso pasa, y no solamente pasa entre los hombres y las mujeres, también pasa, por ejemplo, entre las personas adultas y las niñas y los niños, o entre las personas nacionales y las personas que son migrantes, o entre las personas que se dicen blancas. No se sabe muy bien por qué se dicen blancas, porque blanco no quiere decir nada. Con la gente que, frente a las personas que tienen pues una identidad étnica definida, pues la sociedad nos separa así, ¿no? En grupos en los cuales unos tienen más poder y otros tienen menos poder. Cuando se da eso, el grupo que tiene más poder ejerce no solamente discriminación, sino que puede llegar a ejercer violencia. Y cuando eso pasa entre hombres y mujeres, lo que le llamamos violencia contra las mujeres, ¿no? Es decir, no es que las mujeres vivimos violencia porque somos más débiles o porque quién sabe qué, sino porque vivimos en sociedades que nos discriminan. Y de hecho no es que seamos más débiles, de hecho es que simplemente la sociedad le permite, y le ha permitido durante muchísimos años y hasta hace muy poco tiempo, incluso legalmente, a los hombres maltratarnos, ¿verdad? Castigarnos, educarnos, bajo la figura de todo lo que se quiera, ¿verdad? Pero al final de los finales lo que ha significado es que se le ha dado derecho a los hombres a ejercer poder sobre nosotras, incluyendo la violencia. Bueno, entonces, esa violencia que se ejerce de parte de los hombres hacia las mujeres, porque estamos en una situación de inferioridad social, es lo que llamamos violencia contra las mujeres. Y cuando esa violencia llega a ser mortal, porque claro, esa violencia se puede manifestar de muchas maneras. Se manifiesta físicamente, psicológicamente, sexualmente, económicamente. Bueno, cuando esa violencia llega a ejercerse de una forma extrema, física, mortal, que te llega a matar, a eso le llamamos femicidio. Femicidio en Costa Rica, feminicidio en otros países, pero al final es lo mismo. Femicidio, ¿verdad? En Costa Rica se llama femicidio porque así está recogido en la ley, porque así lo planteamos desde las primeras investigaciones que hicimos, le llamamos femicidio y entonces, desde entonces quedó con ese nombre. Al día de hoy, 2022, ¿cómo podríamos decir que es el panorama de Costa Rica en cuanto a femicidios nacionales o demás? Bueno, ha pasado una cosa interesante. Bueno, ha pasado en todo Centroamérica, no solamente en Costa Rica. En la primera década de este siglo se dispararon las muertes violentas de mujeres y los femicidios en todo Centroamérica. Lo estudiamos en su momento y descubrimos que se habían disparado porque se habían disparado no solamente las muertes violentas de mujeres, sino dentro de ellas los femicidios, estos que ocurren por violencia ejercida contra las mujeres por ocupar una posición inferior en la sociedad. Entonces, esto ocurrió como en la primera década. Ya pasada la primera década, lo que ocurre es que en todos los países disminuyen las muertes de los femicidios de mujeres, también pasa en Costa Rica, pero no sabemos por qué.
Sí que supimos por qué habían aumentado, es que eso es una cosa muy curiosa. Investigamos por qué habían aumentado las muertes violentas de mujeres, descubrimos lo que llamamos los escenarios de violencia femicida, es decir, situaciones en las cuales las mujeres vivimos en relaciones particularmente desiguales de poder con los hombres. La familia siempre ha sido uno de esos lugares, ¿no? Porque en la familia el hombre es el hombre de la casa, es el que manda, es el que ordena, es el que te dice si puedes hacer esto o no lo puedes hacer, es el que te castiga cuando sos pequeñita y te castiga cuando es tu pareja y te castiga cuando es tu abuelo y te castiga cuando es tu hijo también, o sea, porque los hombres agresores se dedican a castigar. Entonces la familia ha sido siempre como un referente importante de esas relaciones desiguales de poder. Pero resulta que hay otros contextos, hay otros espacios, hay otros ámbitos en los cuales esas relaciones de poder también son muy desiguales. Por ejemplo, en las relaciones que hay en los grupos delictivos, ¿verdad? Que es una cosa que analizamos mucho en Centroamérica. En Centroamérica identificamos que había muchísimas mujeres, sobre todo muy jóvenes, que eran asesinadas por lo que en Guatemala, Honduras y El Salvador le llaman las maras, ¿no? De repente empezaron a dispararse esas muertes, ¿no? Y son femicidios. Son femicidios porque las mujeres en esos espacios son mucho más controladas que dentro de las familias. Ese es uno de los, de los escenarios de femicidio, por ejemplo. Pero también pasa, por ejemplo, con la migración, ¿verdad? Porque cuando una mujer decide agarrar carretera con niños o sin niños, con familia o sin familia, y caminar hacia el norte, como está pasando en todo Centroamérica, pues la verdad es que cuando se encuentra en una frontera, muchas veces las autoridades abusan de ella y eso es una violación, porque abusan sexualmente muchas veces. De hecho, ya sabemos, ¿no? Es bien conocido que las mujeres cuando migran en Centroamérica se inyectan un anticonceptivo para no quedar embarazadas, se las violan. Entonces, eso es una forma de violencia. ¿Que puede llegar al femicidio? Claro que puede llegar al femicidio, ¿verdad? Porque ha pasado. Ha pasado, por ejemplo, que compañeros o sea, porque estas mujeres viven en una situación de muchísima más subordinación social, digamos, inferioridad social, no biológica, ¿verdad? Que cuando están en sus casas, porque ahí no tienen a nadie, porque ahí, o sea, dependen de todos los hombres que tienen alrededor. Entonces, las mujeres desaparecen, las matan y las explotan sexualmente cuando transitan, por ejemplo, por la ruta centroamericana. Y puede llegar al femicidio, como ha llegado. De hecho, ha llegado y lo hemos identificado. Las mujeres que son, por ejemplo, en Costa Rica identificamos una mujer que le había traído una red de trata y de explotación sexual rusa y que aparece muerta. Hace años de esto. Igual, o sea, en una red de trata, o sea, qué peor situación que cuando sos prácticamente una esclava. O sea, la posición de subordinación con relación a los hombres que te están explotando sexualmente es prácticamente que total. A esta mujer la mataron, eso también es un femicidio, ¿no? Entonces, el femicidio no solamente ocurre en las relaciones de pareja, que se entiende muchas veces que tiene que ser en las relaciones de pareja, ocurre también en otros espacios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica? Porque la pregunta era esa. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Pues en Costa Rica lo que está pasando es que, o sea, aquello que identificamos a principio de este siglo, que se estaban disparando los femicidios, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, por estos nuevos escenarios, le llamamos nuevos porque en realidad antes no eran tan frecuentes como es la trata, como es la migración, como es la explotación sexual, como es el trabajo sexual, porque también el trabajo sexual es femicidio, aunque no sea por trata, ¿verdad? Como es los grupos delictivos en las comunidades. Todos estos nuevos escenarios pues estaban disparando los femicidios en Centroamérica. Y dijimos que en Costa Rica iba a pasar, que en Costa Rica y en Nicaragua, que todavía no estaba ocurriendo, estaban dadas las condiciones para que ocurriera. Y es lo que vivimos posteriormente, que de repente empiezan a matar a muchas mujeres. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Costa Rica? En Costa Rica está pasando que de repente se identifican menos femicidios que antes. Hay menos. No estoy segura. Porque hay muchas muertes violentas de mujeres que se producen en contextos de delincuencia organizada que no se registran como tal. Que no se sabe, es que no se sabe. No se sabe qué pasó porque no hay posibilidad de investigar, porque yo no sé qué pasa, pero hay una especie como de tabú de que si pasa ahí entre los medios delictivos no se puede identificar. Y eso no es cierto, porque en Guatemala un marero mata a una mujer y yo he visto sentencias de mareros condenados por matar a una mujer. Cuando se supone que, además era una mara, nadie habla, nadie va a testificar, nadie va a decir nada, ¿no? Bueno, lo que está pasando en Costa Rica es que yo creo que Costa Rica no está preparada para vivir la centroamericanización de Costa Rica.
Eso es lo que está pasando. O sea, toda esta cosa que hemos vivido de que Costa Rica es diferente y que aquí no pasan estas cosas, sí que pasan. Habrá mucha gente que no la quiere aceptar, pero están pasando. Aquí ya ha habido chicas que han sido asesinadas, chicas de 15 años, que han sido asesinadas por venganza, por utilizar su cuerpo como un espacio de venganza contra otros hombres. Las peleas entre hombres dilucidándose en el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Eso ya ha pasado en Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay... No sé si es que no hay capacidad, si no hay visión, si no hay todavía experiencia, si no hay... No sé qué es lo que no hay, pero aquí falta algo para identificar qué pasa en todas esas muertes violentas de mujeres que no se puede esclarecer si por medio ha habido ese elemento de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que dice que eso es un femicidio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las muertes violentas de mujeres en Costa Rica han crecido. De hecho, el que fue director recientemente fallecido de la OIJ, salió el año, no sé, creo que fue el 2020, a decir que había una buena noticia, que los homicidios habían disminuido, pero que sin embargo los de mujeres habían aumentado. ¿Cómo es eso una buena noticia? ¿Cómo es eso una buena noticia? O sea, y no se da, ni siquiera se preocupa por explicar qué fue lo que pasó. Bueno, entonces los homicidios de mujeres están aumentando y se están dando muchísimo en contextos de crimen organizado y no se esclarecen o no se esclarecen lo suficiente para saber si eso es un femicidio o no es un femicidio. Entonces, ¿tenemos menos femicidios? Sí, pero tenemos más muertes violentas de mujeres. Tenemos menos femicidios identificados, ojo, identificados, porque eso siempre es los que podemos identificar, pero tenemos más muertes violentas de mujeres. Eso es raro. Y entonces, al final de los finales, las muertes violentas de mujeres, esas que se producen dentro del contexto de las redes organizadas delincuenciales, lo que tienen que ver es con mujeres que, como son expulsadas de cualquier posibilidad de recursos económicos, o sea, como se ejerce violencia económica contra ellas, pues entonces recurren a la venta de drogas, al narcomenudeo o a estar cerca de estas redes delictivas y terminan siendo mujeres descartables, que cuando ya no sirven se las mata o entre peleas mueren o alguna vez una de ellas tiene un niño enfermo y entonces decide echar mano de lo que ha cobrado y la pasan matando, porque no tuvo la plata en el momento en que tenía que tenerla, ¿no? Eso es lo que yo creo que estamos viviendo, ¿no? Les esperamos en un nuevo episodio. Compártelo con tus contactos. Y recuerda, únete para poner fin a la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas en su diversidad.